El sector de la cereza en Extremadura ha perdido hasta un 45% de su producción debido a las lluvias y tormentas de este mes de mayo. La campaña comenzó a finales del mes de abril, pero el clima ha complicado el trabajo y las pérdidas han supuesto millones de euros en los mercados. Esto llegó el mes de mayo, empezaron las lluvias y se nos chafó todo, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, de 700 metros para abajo ha quedado todo esto, pues que no se puede recoger nada, ¿no? Pues en el mercado estamos hablando de muchos millones de euros, ¿no? Emilio Sánchez ha expresado su deseo de que en el mes de junio la meteorología sea diferente y permita recuperar lo perdido, pero se ha mostrado pesimista frente a las previsiones. Que como sean ciertas las lluvias que pone esta semana, vamos a hablar de una campaña caótica que no se va a olvidar. De hecho, los agricultores que son mayores, esto no lo han conocido, ¿eh? Sánchez también ha explicado que a través de la agrupación de cooperativas del Valle del Jerte y de cooperativas agroalimentarias, esta semana se reunieron con la consejera extremeña de Agricultura y sus directores generales y les explicaron la situación.